Yo creo que un clásico de nuestro tiempo es escuchar cuando alguien nos dice, creo en Jesús, pero no en la iglesia. Y bueno, lo que voy a hacer en este video es dar mi respuesta de por qué eh, creer en Jesús lleva consigo creer en la iglesia. Yo sé que muchas veces frente pues al escándalo de los abusos sexuales, a las cuestiones de corrupción financiera, pues que en diversos momentos han golpeado a la iglesia, pues yo sé que no es tan fácil poder creer en ella. Sin embargo, voy a tratar de argumentar que pese a todo esto, que por supuesto que se tiene que resolver dando con los responsables, mejorando los sistemas de protección, de filtros, pues al final de cuentas vale la pena creer en la iglesia. No porque así debe de ser, esa es una respuesta simple y ustedes merecen algo mejor, sino, bueno, argumentar. De entrada, a mí cuando alguien me dice, oye Carlos, fíjate que creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, se me ocurren tres respuestas que casi siempre doy. La primera, ahora sí que utilizo la mayéutica de Sócrates, la respondo no con un argumento, sino con una pregunta. Y se las propongo también a ustedes. Carlos, creo en Jesús, pero no en la iglesia. ¿Qué me respondes? Tres cosas. La primera, en forma de una pregunta. Oye, tengo una duda. ¿Tú crees que Leonardo da Vinci existió? Sí, Carlos, por supuesto. Hay documentos que lo avalan y creo que existió. Perfecto. Ahora, dime una de las obras que se te vengan a la mente cuando escuchas hablar de Leonardo da Vinci. Y el 99% me responde la Mona Lisa, ¿no? La Gioconda. Y entonces es ahí que les digo, bueno, ¿estás de acuerdo que no puedes aceptar a Leonardo da Vinci y al mismo tiempo negando su obra? ¿Sí? La podrás criticar estéticamente y lo que tú quieras, pero aceptar a Leonardo da Vinci implica aceptar sus obras. No puedes separar una cosa de la otra, porque Leonardo da Vinci es a la Gioconda como la Gioconda es a Leonardo da Vinci. Entonces, la gente que a mí me dice Jesús sí, iglesia no, es casi como si me dijera Leonardo da Vinci sí, Mona Lisa no. Bueno, esa es una posible respuesta. La segunda es la siguiente, también en forma de pregunta. ¿Tú aceptas todo lo que Jesús dice? Sí, sí, acepto. Ok, pues resulta que Jesús dejó una primera comunidad que se multiplicó en los 5 continentes y esa comunidad la quiso dejar para que tú fueras parte de ella. Entonces, si no aceptas esa comunidad, pero dices que aceptas todo lo que Jesús estableció, caíste en un principio de contradicción y por lo tanto no tiene mucho sentido decir que lo acepto plenamente cuando en realidad lo estás fragmentando. Entonces, la iglesia es fundada por Jesús, claro, en un pequeño grupo que luego partió a diferentes culturas y de ahí con la globalización y todo lo demás, llegó a los 5 continentes. Pero separar a Jesús de lo que fue su obra, y más aún si tú quieres basarte en los criterios, en las claves que él nos dejó, pues habrá que poner sobre la mesa que no se puede decir a Jesús sí y a la iglesia no, sino a ambos sí. Y hay una tercera cuestión, esta no tiene forma de pregunta, esta tiene la estructura de un razonamiento. Tú dices que crees en Jesús, ¿no?
Bueno, ahí ya metí la pregunta, pero lo que diré a continuación no es pregunta. Tú dices que crees en Jesús. Bueno, ¿y qué te parece si yo te digo que la idea que tú tienes de Jesús se la debes a la iglesia? Esa que pues está rechazando. ¿O a poco tú tienes los papiros? ¿O a poco tú tienes las fuentes? ¿O a poco a ti se te ocurrió así un día amaneciste sabiendo quién era Jesús? La idea que tienes de Jesús, ¿sí? De ese Jesús en el que crees, se la debes a la iglesia. ¿Sí? Que te la transmitió a través de algún maestro, de un abuelo, de una abuela, de los papás, de algún amigo. Entonces, creo que esto es consistente. Lo que dices de Jesús no es una idea meramente interna, fue algo externo que recibiste, que procesaste, ojalá que hayas también razonado y que aceptaste. Pero la versión que recibiste es la de la iglesia. Entonces, es un poco como acepto el agua, pero no acepto el grifo o la llave que me la dio. Y ahí es donde podemos encontrar que pese a todo, lo valioso de la iglesia es el hecho que está por encima de cualquier mal uso que se haya dado de ella, y es que Jesús la funda. Y es que la santidad de la iglesia no se basa en nosotros, sino en el que la fundó. Por supuesto, un solo abuso es motivo de gravedad, de tolerancia cero, de aplicar la ley tanto del país, del ámbito espacial de validez, como la ley canónica. Eso nos queda clarísimo. Pero no por ello vas a echar en saco roto lo que millones de católicos y católicas a lo largo de la historia han aportado a la humanidad, como las universidades, que son un invento católico, o los hospitales divididos en especialidad, en las especialidades, que también fue otro invento de la Iglesia Católica. Entonces, entiendo que no sea tan fácil, de verdad lo comprendo, sobre todo cuando se ha tenido una mala experiencia. Digo, yo entiendo que, por ejemplo, me lo decía hace poco una pareja de novios de que se iba a casar, me dijo, es que la manera como el encargado me pidió los papeles fue, o sea, nefasta, ¿no? Y de muy mal modo, y uno queda como contrariado, con mal sabor de boca. Por eso digo, lo entiendo, ¿sí? Que en un momento dado se diga que Jesús iglesia, no, lo entiendo, pero no lo justifico, porque el mal modo de un encargado no echa abajo que Jesús fundó la iglesia. El mal modo de un encargado no echa abajo los 3 puntos que dije. Es ilógico hablar de Leonardo da Vinci, sí, Mona Lisa no, no tiene nada que ver con él. Pues cómo no, si es el fruto de su trabajo, ¿sí? O cuando pues dices Jesús, pero se te olvida que la idea que tienes de Jesús pues viene de las fuentes que la iglesia ha puesto a tu alcance, ¿sí? Y que por otro lado, si aceptas lo que Jesús dice, pues no es un menú de donde digas esto sí y esto no. Él dejó incluido, hubiera un grupo de personas. Esa es la iglesia, comunidad de bautizados, grupo de bautizados. ¿Y por qué? Pues para que no anduviéramos solos, dando vueltas en círculo, sino acompañados de personas que nos pueden ayudar a comprender mejor la fe, que nos pueden ayudar a liberarnos de tantos esquemas que nosotros mismos nos imponemos, que no tienen nada que ver con la iglesia ni con Dios, sino con nuestra propia forma de ser, y cómo el llevar acompañamiento en la iglesia te va liberando de todo esto y te ayuda a vivir mejor, a vivir más completo. Y se los digo porque yo he llevado acompañamiento, admito que al principio me reía yo de todo eso y decía que era una estupidez, y resulta que pues de estupidez no tiene nada. Me ha ayudado a una mayor, una mejor calidad de vida. Y esto, lógicamente, pues se tiene que dar en la iglesia. Claro, no significa que vas a ir a contárselo a cualquiera. Tendrá que ser alguien digno de confianza,
con la espiritualidad y la preparación adecuada, pero es en la iglesia, porque sin ella nos terminamos inventando a Dios, no percibimos al Dios objetivo, sino uno hecho a la medida, y pues andar inventando cosas no es algo que nos lleve a puerto seguro. Por eso, creer en Jesús y creer en la iglesia es algo que no se puede separar y que va unido.